vez que hay una oportunidad, cada vez que hay una sonrisa, cada vez que hay una ilusión, cada vez que hay sueños, en definitiva, cada vez que hay proyectos, yo creo que todo y cada uno del tejido social de nuestro municipio, ese gran pueblo que es nuestro Xalai de la Vera, desde luego va un poquito mejor. Nosotros tenemos ahora mismo 298 parados. Esas son cifras bajísimas, son cifras de desempleo que nos hacen estar precisamente como líderes de la creación de empleo de todas y cada una de las poblaciones de más de 5.000 habitantes de toda Extremadura, y eso es gracias a todos y cada uno de los colectivos, de las asociaciones, pero de manera muy especial en las empresas, ¿no? Quienes de manera autónoma o de manera colectiva madrugan cada mañana y ponen a trabajar sus empresas en pro de la sociedad. A su vez, generan oportunidades a través de los individuos, a través de los trabajadores, y hacen ahora mismo que tengamos ese registro en el que pues confunde, ¿no?, con otros tratamientos, pero que desde luego hacen, ¿no?, pues el buen momento que vive Xalai de la Vera, que vive nuestro municipio, eso que hace que el nombre de Xalai de la Vera pues esté de moda, que resuene aquí mismo, pero también lejos, ¿no?, con referencia, con optimismo y con mucha ilusión, ¿no?, con agrado, con todos y cada uno de nosotros, y eso se hace posible gracias a que hay sueños, hay proyectos, a que la cosa pues marcha bien, ¿no? Y desde luego ese es un tejido social, y ya lo repito por tercera vez porque precisamente quiero incidir en eso, ¿no? Esto es una cosa colectiva, de grupo, de municipio, de pueblo, ¿no? Esta mesa que representa precisamente todas y cada una de las sillas de este gran proyecto, desde la empresa, la institución y la asociación, precisamente para acaparar a los individuos, en este caso, o personas con nombre y apellidos que tantos conocemos y que os conocemos, y que de nuevo tenéis la oportunidad de repetir en este gran proyecto, ¿no?, en el que madrugar, en el que cansarse, en el que atarse la bota, en el que el devenir del día a día, eso también complica, pero desde luego hace que lo hagamos con mucha ilusión. Yo no tengo otra cosa más que felicitaros a todos, daros la enhorabuena, porque nosotros desde el Ayuntamiento lo único que hacemos es trabajar en la medida de lo posible para que a nuestro municipio le vaya mejor. Y va bien, pero desde luego es importante que desde las asociaciones, desde los colectivos, desde aquellos que representáis el tejido social de nuestro municipio, también nos ayudéis, que nos hagáis ver cómo y de qué manera tenemos que proyectar el futuro y el progreso de nuestro municipio. Desde luego así nos lo enseñáis. Tenemos muchas reuniones, tenemos muchos encuentros, ¿no? Desde luego el apoyo siempre es incondicional, pero podríamos poner 1000 ejemplos. Hoy también lo representan aquí la Casa de las Carcasas con una apuesta pues decidida, ¿no?, de futuro, y que marca también el devenir no solamente de Xalai de la Vera, sino de Extremadura y también, si cabe, de España, y que de nuevo genera oportunidades en nuestro municipio. Yo, si me lo permitís, Susi, Laura, Chelu, Pablo, María, yo hoy quiero dirigirme a ellos de manera muy especial. Enhorabuena, mucha suerte, aprovechadlo de nuevo, y un fuerte aplauso para todos y cada uno. ¿Qué es Abriendo Caminos? ¿Vale? Es una iniciativa formativa orientada a la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo, facilitando su acceso al mercado laboral a través de una formación práctica y adaptada. Lo desarrollamos en el año 2023, como podéis ver, ahí están las fotos, y tuvimos muy buen resultado. ¿Quién está detrás de este proyecto? Bueno, pues este proyecto es gracias al esfuerzo y trabajo de Asociación Vera Plena Inclusión, pero también no sería posible si no hubiese entidades y empresas colaboradoras detrás, como en este caso tenemos a Fundación 11 y al Fondo Social Europeo, que financian y cofinancian este proyecto con una cantidad de 27.000 euros. Y por supuesto la colaboración clave de la Casa de las Carcasas, que es muy importante para el buen desarrollo. ¿Por qué repetimos? Muy importante. Aumentó muchísimo su autoestima, su autonomía, se sentían realizados, que formaban de algo importante, ¿no? Entonces, para ello, fortaleció mucho su confianza y su bienestar personal. En cuanto a la transformación del entorno social y familiar, todos los familiares vieron cómo se iba desarrollando el proyecto, tanto formativo como práctico, y vieron cómo se hacía de una manera exitosa, y entonces para ellos era una tranquilidad y también, pues, la tranquilidad, perdón, de cara a un futuro, ¿no? Para todos los familiares, más confianza en el futuro. También beneficio para las empresas. En la Casa de las Carcasas constatamos que hubo un mayor
fomento de la motivación y satisfacción de los equipos de trabajo. Todo ello a través de encuestas que realizamos a los trabajadores en su día. Y además vimos que los participantes estaban comprometidos, eran muy responsables, muy metódicos con su trabajo y se adaptaron perfectamente al entorno. Y por último, el compromiso real con la inclusión. Los objetivos del programa son dos, ¿vale? En primer lugar, es el objetivo general, que es favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo, fomentando la igualdad de oportunidades y la autonomía. Y en segundo lugar, tenemos un objetivo específico, que es proporcionar una formación teórico-práctica, que dota a los participantes de herramientas reales para enfrentarse al mundo laboral con seguridad, capacidades y confianza. Dura 6 meses, comenzó el 1 de abril y dura hasta el 30 de septiembre. Está dividido en 3 fases. La primera es de organización, bueno, pues puesta en marcha del programa formativo, toda la documentación, burocracia, organización y desarrollo. En segundo lugar, el programa formativo que se llama Actividades Auxiliares de Almacén, que está dividido en 2 partes. En primer lugar, una formación teórica que dura 160 horas, que se impartirá en las aulas de Asociación Vera. Y en segundo lugar, dura 100 horas la parte práctica, que se hará en una empresa real, que como sabéis es la Casa de las Carcasas. Y por último tenemos la fase de evaluación, que es una evaluación global del programa formativo y medir el impacto que ha tenido el proyecto en la operación ejecutada. Se fundamenta en una formación personalizada e individualizada, adaptada a las características, intereses y necesidades de cada uno de los participantes. Por ello, el grupo está reducido solamente 6 participantes, garantizando así una atención de calidad y un acompañamiento cercano y personalizado. La formación teórica pues serán clases dinámicas, participativas, orientadas al trabajo en equipo, fomentando el aprendizaje activo e inclusivo, trabajando en habilidades personales y profesionales. Enfoque práctico para favorecer su autonomía y desarrollo. La formación práctica, como hemos dicho anteriormente, va a ser en la Casa de las Carcasas, con un acompañamiento continuo y personalizado y apoyos ajustados a su perfil para una transición efectiva en el empleo. Bueno, ¿y dónde se va a desarrollar? ¿En qué localidad se va a desarrollar este proyecto? Pues en la más importante de la Vera, Jaén de la Vera. Y él quiere contarnos nuestra experiencia. Una vez que termine su intervención, el presidente de la Asociación Vera entregará una placa conmemorativa a los representantes de la Casa de las Carcasas. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro interés y por apoyar este tipo de iniciativas. En nombre del mío y de mis compañeros, participar en Abriendo Camino 2023. Fue una experiencia muy positiva. Aprendimos a trabajar en un almacén, pero también a colaborar, a tener confianza y sentirnos parte de un equipo. En la Casa de las Carcasas nos trataron muy bien. Nos sentimos valorados y vivimos que podemos trabajar como cualquier otra persona. Este proyecto nos demostró algo importante, que si podemos, que también tenemos un lugar en el mundo laboral. Esto es lo que presenta Abriendo Camino, que la inclusión es un regalo, es un derecho y muchas gracias. Joder, Antonio, nos ha hecho... Vamos a salir con lágrimas, Antonio. Pues muchísimas gracias, de verdad. Es un placer honor participar. Es un honor para la Casa de las Carcasas estar con vosotros acompañando en este acto, de verdad. Y apostar siempre por vosotros. Muchas gracias.